sí. Como decía, muchas gracias por estar ahí. Estos son los webinars del ACA, el primero de ellos, y los próximos meses continuaremos esta cadena de seminarios online tratando otros temas de conservación relevantes para la región de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros somos LACA, la sección de Latinoamérica y el Caribe de la Sociedad para la Conservación de la Biología, y este va a ser el primero de los seminarios o LACA Webinars. Así que muchas gracias a todos por atender. Esperamos verlos en los siguientes seminarios que vamos a tener y esperamos escuchar sus opiniones y compartir y proporcionarles algo que les sea interesante. Así que muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Javier Fajardo, yo soy el director de membresía de LACA y hoy vamos a hablar sobre los capítulos de la Sociedad para la Biología de la Conservación, que como Carla nos va a contar en el primer apartado de la charla que tenemos preparada para hoy, son una herramienta interesante con la que ustedes pueden contribuir con la sociedad, desde sus países, sus ciudades o el lugar donde estén, ¿no? Después de escuchar a Carla, vamos a pasar a escuchar a Cristian Clavijo. Bueno, Cristian es el secretario del capítulo del Cono Sur, es investigador honorario del Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo y es miembro de la ONG Vida Silvestre. También nos va a hablar Marcela Márquez, que es la presidenta del capítulo Cono Sur, asesora de dimensiones humanas de la conservación en el Centro de Humedales Río Cruces y profesora adjunta ad honorem del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Universidad Austral de Chile. Y también vamos a escuchar a Emma Gliman, que es la encargada de comunicaciones del capítulo Cono Sur y coordinadora de la red de meteorología del Centro de Humedales Río Cruces. Entonces, ellos tres son integrantes del capítulo Cono Sur, que es el capítulo que tenemos en la sección del ACA actualmente. Y después de escucharlos a ellos, pues estaremos de nuevo con Carla, que nos va a contar cuáles serían los pasos que deberían seguir aquellas personas interesadas en constituir un capítulo en la región desde la que trabajen en conservación. Entonces ese es el esquema de lo que vamos a hablar hoy, y sin más voy a dar paso ya a Carla Pel Serrano, que ella es la presidenta del ACA y es investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México. Antes de eso, también deciros solo que justo a tiempo, pero me acordé de empezar a grabar el seminario, así que lo tendremos disponible y lo colgaremos online y les pasaremos, como tenemos sus correos gracias a la inscripción, les pasaremos el link por si quieren compartirlo o quieren volver a verlo. Y además, en la inscripción tenían ustedes les hicimos unas preguntas sobre si estaban interesados en formar algún capítulo o alguna vez lo han pensado. Entonces, simplemente decirles que si después de la charla consideran que están interesados o tienen un grupo de personas en la zona donde viven que estén interesados en formar un capítulo, pues que se pongan en contacto con nosotros si les podemos ayudar y que podemos empezar a conversar. Así que, Carla, te paso la palabra a partir de ahora y puedes empezar. Muchas gracias. Gracias, Javier, y gracias a todos los que están el día de hoy en este webinar. Como dijo Javier, esto es algo nuevo para nosotros, la manera en que lo estamos presentando. Entonces, por ahí disculpen si de repente tenemos alguna falla técnica, pero bueno, lo importante es que estemos aquí todos juntos virtualmente hablando de esta parte de los capítulos de LACA. Entonces, para comentarles un poquito de lo que es LACA, básicamente, como decía Javier, somos, si me pasas la siguiente, Javier, por favor. Somos los representantes, digamos, de Latinoamérica y el Caribe de la sección de la Sociedad para la Biología de la Conservación y todos los problemas y los esfuerzos de conservación que se llevan a cabo en esta región del ACA, pues es básicamente a lo que nosotros nos enfocamos.
Y obviamente si ustedes quisieran saber un poquito más de qué es lo que hacemos como sección de esta Sociedad Internacional para la Conservación de la Biología en general en todo el mundo, pues hicimos ya otro webinar ya meses atrás, precisamente para hablar más a detalle de lo que hacemos como sección. Ahorita nada más les contaremos una pequeña parte de lo que hemos hecho en la sección. Y pues ojalá algunos de ustedes, si no son miembros ya de nuestra sección, pues ojalá se conviertan en miembros. Y si no, bueno, por lo menos de alguno de los capítulos que esperamos se formen en los siguientes meses o semanas. Ahí abajo de esta diapositiva es donde está la liga precisamente para ir al webinar que hicimos la vez anterior sobre lo que hacemos en LACA. La que sigue, por favor. Bueno, este es actualmente nuestro Board of Directors, es decir, la junta directiva de la sección de LACA. Nuestro antiguo presidente era Anthony Giordano. Él trabaja bastante con felinos y con otras cuestiones de conservación, pero ha hecho bastantes trabajos en Latinoamérica y siempre ha estado interesado precisamente en esta región y ya lleva también muchos años trabajando con nosotros. Tsitsi McPherson es la presidenta electa, entonces cuando yo termine mi periodo como presidente, pues empezará ella, que también estuvo trabajando durante muchos años en Latinoamérica, aunque ahora vive en Alaska y trabaja por allá. Janet, que está en Chile, ella pues obviamente trabaja en muchas cuestiones de conservación y ve toda la parte de finanzas. Nuestra secretaria, Mariana Vale, que también tiene muchos años ya con nosotros, ella fue también presidente de esta sección y ella se encuentra en Brasil, trabajando también con muchas cuestiones de biogeografía y demás en conservación. Nigel Noriega, él también estuvo antes ya en el board, fue el que nos ayudó a hacer nuestro primer congreso precisamente de conservación en la región de Laca. Les voy a platicar brevemente de eso. Sofía es nuestra más reciente miembro de la junta directiva. Ella es actualmente quien se encarga de las nominaciones, entonces estarán probablemente escuchando de ella y de sus correos cuando empecemos otra vez el proceso de elección de nuevos miembros de la junta directiva. En el director de capítulos, que precisamente si por el momento les interesa formar algún capítulo, Eric es quien nos está ayudando con la parte de la formalización de los capítulos, aunque Javier nos ayudó mucho también ahora con esta nueva formación de capítulos. Y finalmente, Patricia Manzano, que ya también dejará la junta directiva, pero pues nos estuvo apoyando en la parte de las cuestiones de educación de LACA. Ahora sí la que sigue. Y bueno, les comento entonces brevemente lo que hemos hecho como la sección. Hemos tratado de representar, obviamente, esta región, así como las diferentes problemáticas a las que nos hemos estado enfrentando en diferentes ángulos, tanto, por ejemplo, en la parte de políticas públicas como en el apoyo a esfuerzos de conservación de estudiantes o de profesionistas. Hemos dado algunas becas que les voy a comentar brevemente después y también se han dado algunos premios para reconocer los esfuerzos de conservación pues, de personas que han hecho trabajos excepcionales, ¿no? También tratamos de promover a través, por ejemplo, de estos webinars, a través de los diferentes cursos o algunos mesas de trabajo que hemos tenido también en los diferentes congresos de la SCB, pues también hemos hecho esos trabajos de difusión. Y sobre todo en los últimos años nos hemos enfocado en realmente impulsar los esfuerzos de conservación que tienen sobre todo los que apenas están empezando su carrera o que tienen algún proyecto que apenas estén comenzando. La que sigue, porfis. Ahora es cuando tenemos las conferencias regionales bianuales. La primera fue la que les comentaba que nos ayudó Nigel Noriega en Trinidad y Tobago en el 2018, que tuvimos una muy buena representación de personas de
de la región de LACA, 160 participantes y 23 países estuvieron representados, y pues también tuvimos la fortuna de que pues fueron personas de Venezuela, que creo que se ve en la siguiente diapositiva, y que pudimos tener precisamente con la ayuda de los diferentes participantes en el Congreso y los miembros que acudieron al Congreso, pues tuvimos la oportunidad de sacar un desplegado con una posición de la conferencia y de la región de LACA para alertar a la comunidad precisamente acerca de la necesidad de que pues había impactos negativos en el arco minero del Orinoco venezolano, y bueno, nosotros estábamos tratando de que pues esto se frenara y tratando de ayudar a que precisamente se frenaran estos impactos negativos. Y bueno, sacamos ese desplegado, lo cual fue una de las primeras contribuciones que tuvimos como la sociedad. Y en la siguiente diapositiva se ve lo que vendrá en los próximos meses, probablemente por septiembre. Era un congreso que iba a suceder en Puebla en julio. Sin embargo, pues como todos ustedes saben, con esta parte de la contingencia por el coronavirus, pues todo ha cambiado, y entonces en lugar de posponerlo para el siguiente año o a ver cuándo, decidimos hacerlo mejor de manera virtual. Entonces, pues todos son bienvenidos. Va a ser mucho más ventajoso también para muchos de nosotros, porque también, como seguramente saben, la crisis económica mundial ahora es un poco devastadora en muchos lugares. Entonces, el costo para poder ver todos los materiales de todos los presentadores, de todos los participantes, pues va a ser mucho menor. Entonces, esperamos que pues podamos contar con la presencia de muchos de ustedes, ya sea para que sigan mandando abstracts y que nos sigan presentando sus trabajos, o simple y sencillamente para que participen y vean lo que muchos de nosotros estamos haciendo en la región de LACA. Y en breve pues estarán recibiendo más información de esto en nuestras redes sociales también. La que sigue nos habla acerca de lo que hemos estado haciendo para apoyar precisamente los esfuerzos de conservación, y ha sido por medio de becas para el desarrollo profesional de en distintas partes de la región de LACA. En principal ha sido para apoyar a estudiantes de posgrado que pues necesitan obviamente fondos para llevar a cabo sus proyectos. Nos hemos enfocado en gente que a veces pues han estado estudiando en el extranjero, es decir, fuera de la región de LACA, pero su trabajo de investigación se lleva en esta región. Y bueno, obviamente nos enfocamos en proyectos que pues tienen un gran impacto en conservación de especies o de ecosistemas que realmente necesitan el apoyo. Y bueno, pues ya lo hemos hecho desde el 2015 hasta la última, que fue en el 2019, y esperamos también en la medida de lo posible este año poder tener otro rol de becas. Y bueno, para finalizar esta parte de mi sección, nada más les digo brevemente lo que son los capítulos para posteriormente darle la palabra al Cono Sur. Dentro de la Sociedad de Conservación de la Biología están estas como subsecciones, que son básicamente agrupaciones de miembros de la sociedad, y que lo que buscan es, en general, promover acciones locales de conservación, pero sobre todo enfocándose a cuestiones de educación, de divulgación, de colaboración entre los miembros de los capítulos, y de las cosas más importantes que se llevan a cabo dentro de estos capítulos, especialmente la formación de redes. Entonces, durante mucho tiempo se ha iniciado con estudiantes de licenciatura o de posgrado, pero bueno, ahora han ido creciendo y pues se han ido involucrando también personas profesionistas. Hay en todo el mundo, en un momento más les enseñamos un mapa, hay en Australia, Madagascar, en Asia hay bastantes, y en donde ahorita hay más es en Estados Unidos, porque se han enfocado en las universidades y pues han hecho capítulos específicos, digamos, para cada universidad. Y en el caso de LACA, pues actualmente tenemos el del Cono Sur. En la siguiente diapositiva les
explico brevemente cuáles son las ventajas de formar un capítulo. Y básicamente es que pues contarían con el respaldo de la Sociedad para la Conservación de la Biología, que bueno, que es una sociedad que ya lleva muchísimo tiempo, la fundó Michael Soule, tiene bastante impacto a nivel global, obviamente para formar redes, para tener contactos con personas a nivel global, pues es una sociedad muy importante y es reconocida obviamente a nivel mundial. Entonces, pues se tiene ese respaldo. Y por otra parte, también podemos aplicar para conseguir fondos a través de la sociedad para actividades como las que les mencioné hace rato, ¿no? Para hacer seminarios, para hacer congresos de estudiantes, etcétera, se puede aplicar para conseguir algunos de estos fondos. No se cuenta obviamente con un presupuesto exuberante, pero sí se puede contribuir para hacer algunas de estas actividades. Y la otra cosa importante es que, bueno, los miembros que formen los capítulos en principio son miembros de la sociedad, pero no todas las personas que quieran ser miembros de los capítulos tienen a fuerzas que ser miembros de la sociedad, simple y sencillamente pueden ser miembros de un capítulo. Entonces, bueno, de todas maneras tienen las ventajas de ser parte del capítulo, aunque no necesariamente tienen que ser parte de la sociedad. Y en la siguiente diapositiva ya es donde vemos precisamente el mapa de distribución de los capítulos de la sociedad a nivel mundial. Como pueden ver, en Estados Unidos es donde se encuentra la mayor concentración de los capítulos. Y en Sudamérica, pues es el único que está dentro de la región del LACA. Todavía nos falta mucho por hacer. Entonces esperamos, en la medida de lo posible, tener más capítulos, porque a final de cuentas, pues con eso también nos podemos conectar entre todos, ¿no? Pueden ver que hay ya bastantes en Asia, en África también han surgido muy recientemente, en Oceanía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos falta todavía un poco de trabajo en la región del LACA, pero esperamos ir contribuyendo un poco más. Y ya, para finalizar, ya nada más les enseño qué es lo que hacen los capítulos para que tengan un poquito más de idea de qué es en lo que contribuyen. Y como les comentaba, pues pueden haber actividades de todo tipo. O sea, pueden tener desde reuniones para juntarse un día en una hora feliz e ir a tomar cerveza o café o lo que les guste y platicar acerca de sus proyectos, recibir retroalimentación de sus colegas, de estudiantes, de profesores, etcétera. Entonces pueden ser foros muy abiertos de distinta índole, puede ser también concursos de fotografías. Me parece que en la siguiente diapositiva es donde vemos precisamente, pueden tener eventos para celebrar el Día de la Tierra, para nada más eventos de socialización y cenar pizza o, no sé, bife de chorizo en Argentina o, no sé, lo que se les antoje, garnachas en México, etcétera. Pero el asunto es que, bueno, se promueva obviamente la conectividad entre nosotros, entre los colegas, sobre todo también entre los profesores, los estudiantes, y abrirlo a diferentes actividades que ustedes consideren que es adecuado. En algunos otros lugares hacen, por ejemplo, caminatas y van a los parques nacionales o a refugios, etcétera, y hacen caminatas de un día o hacen días de campo, etcétera, ¿no? Entonces, hay infinidad de actividades que uno puede elegir. No hay realmente un límite ni ninguna limitante en ese sentido para hacer actividades. En realidad es nada más el impulsar el que tengamos esa conectividad entre nosotros los colegas y pues tratar de fomentar los esfuerzos de conservación. Y con eso, pues les dejo la palabra para que nos cuente nuestro capítulo del Cono Sur, cómo van, qué hicieron. Y Javier, me voy a silenciar. Muy bien. Entonces, Cristian, creo que compartes tu pantalla. Muy bien, ya les preparo la pantalla y ¿están viendo?
¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Están viendo la diapositiva? Marcela está Sí. todavía en su Ahora. micrófono Ahora sí, ¿me enmudecido. escuchan? Te escuchamos, Marcela. Ya, ya, gracias, Mientras Cristian. voy saludando a todas y todos, muchas gracias por compartir esta tarde aquí en LACA. Bueno, y ahí Marcela entonces nos va a comenzar a dar la presentación. Sí, bueno, gracias a todos y todas por conectarse. Gracias a Javier y Carla por organizar este webinar. Hace ya varios meses que nos están invitando y insistiendo en que compartamos nuestra experiencia. Pero bueno, los últimos meses han sido bien, bien difíciles, sobre todo para todo el mundo, ¿cierto? Pero los chilenos además, que somos varios en el capítulo, tenemos esta crisis social, entonces, desde octubre ya que venimos viendo bien compleja la situación y trabajar y mantener el ritmo. Así que por eso demoró un poco este webinar, pero muy contentos de que por fin podamos estar aquí con ustedes y contarles un poco de este capítulo del Cono Sur. Sí, siguiente, Cristian, por fin. Bueno, la presentación la estructuramos, es bien cortita y la estructuramos en 3 partes. Principalmente yo voy a hablar del origen del capítulo y del pasado, por decirlo de alguna forma. Cristian va a hablar del presente y Emma va a hablar del futuro, de las ideas que se vienen a futuro. Siguiente. ¿Te llegó a pasar la primera? Porque a mí no me está dejando pasarla, está como trancada. Ahí, ahora. Ahí sí, ya. Entonces, no, pero vuelve atrás Bien. al contenido. Entonces, bueno, les vamos a hablar de una breve introducción, el origen, los objetivos del capítulo, la directiva, cuántos miembros somos, de dónde son, las principales actividades que hemos hecho y las lecciones aprendidas, que es algo que creemos muy importante compartir con ustedes, sobre todo si están interesados en hacer un capítulo. Ahora sí. Ya bueno, ¿por qué un capítulo del Cono Sur? El Cono Sur de Sudamérica no es tan llamativo o quizás tan conocido como los ecosistemas tropicales, ¿cierto? Pero aún así alberga una importante diversidad de ecosistemas y de naturaleza. Tenemos los bosques templados de Chile y Argentina, pastizales en Uruguay, Paraguay, el Gran Chaco, que es un ecosistema, el segundo bosque más grande después del Amazonas. Entonces, tenemos una diversidad de ecosistemas, de especies, que enfrentan innumerables amenazas, todos sabemos, y desafíos comunes, ¿cierto?, a varios países. Y estos esfuerzos, estas amenazas requieren que las abordemos en conjunto, ya como región. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el origen de este capítulo? ¿Cómo nace? Bueno, todo comenzó por ahí, por el año 2009, hace ya más de 10 años, lo que me parece una locura, cuando un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Florida en la ciudad de Gainesville, en Estados Unidos, se comenzó a reunir bajo el alero, bueno, la principal motivadora fue Lynn Branch, que es una profesora que ha trabajado harto en Argentina y en Chile, y empezó a ver que llegaban muchos estudiantes a hacer su magíster y doctorado provenientes de Chile, de Argentina, de Paraguay, y llegó un minuto en que éramos hartos, entonces ella nos empezó a juntar y teníamos un seminario donde nos juntábamos a arreglar el mundo, en este caso el sur del mundo, y discutíamos los principales factores que impiden que la conservación avance de forma efectiva en nuestros países. Identificamos varias cosas, pero una que era clave y era primordial era la falta de colaboración entre los países, no solo entre los países del Cono Sur, sino dentro del país. O sea, en Chile los académicos entre universidades colaboran muy poco, hay mucha recelo, mucha rivalidad, un fenómeno que se llama sapismo, que quizás podemos hablar en las preguntas. Entonces hay una falta de colaboración intrapaís y entre países, y que limita el que podamos avanzar en conjunto y en resolver estos tremendos problemas de conservación que enfrentamos. Entonces ya veníamos pensando en que era necesario generar un grupo interdisciplinario que no solo fuera a nivel de academia, sino también distintos sectores, que involucrara
al servicio público, a las ONG, a la sociedad civil, y que pudiera generar este diálogo. Entonces fuimos al Congreso Binacional de Ecología Chile-Argentina en Misiones, que fue el 2016, que fue un lugar súper estratégico porque además estaba muy cerca de Uruguay y Paraguay. Entonces llegaron muchos paraguayos, muchos uruguayos también, además de chilenos y argentinos. Entonces era el lugar ideal para poder hacer algo como grupo. Y ahí hicimos una mesa redonda donde discutimos oportunidades y desafíos para conectar la ciencia y la práctica de la conservación en el Cono Sur, y de alguna forma se ratificó esta necesidad de tener este espacio nuevo de conservación, más allá de la ecología propiamente tal, que es la instancia como típica en que se reúne mucha gente que trabaja en conservación, las sociedades de ecología respectivamente, pero muy ciencia básica todavía, muy ecología, y todos sabemos que para resolver los problemas de conservación necesitamos un sinnúmero de disciplinas, multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina. Entonces, de esa mesa redonda discutimos varios desafíos, oportunidades, como les comentaba. Publicamos un artículo en Paracuaria Natural, en una revista en español, a propósito, ¿cierto?, con el objeto de que se difundiera de forma más fácil y que pudiera ser leído no solo por investigadores, sino también por gente de otros sectores, del servicio público, de ONG, sector privado. Y los desafíos que discutimos, no voy a entrar ahora en detalle, pero principalmente era que hay una participación baja de los científicos en ligar la investigación con acciones de conservación concretas. O sea, realmente plantearse preguntas de investigación que sean relevantes y que permitan tomar decisiones, y a la vez que los científicos se involucren más en la toma de decisiones. Entonces, cómo esta falta de este abismo, o este gap, que se le llama en inglés, entre la ciencia, ¿cierto?, de la conservación, y la práctica, los que están ahí en terreno tomando decisiones, haciendo acciones de conservación. Esa es una brecha muy grande. ¿Y cómo la podemos conectar? ¿Cómo la podemos acercar? Otro desafío para acercar esa brecha ¿puedes volver un poquito? La comunicación efectiva también era un tema fundamental, el cómo que hay pocas habilidades de parte de todos los actores, ¿cierto?, para lograr un entendimiento mutuo, poder converger en objetivos, explorar distintos intereses y avanzar en conjunto. Y ahora sí, la siguiente. Y bueno, las oportunidades son varias, principalmente generar espacios de diálogo y de encuentro entre distintas disciplinas y también entre distintos sectores de la sociedad, no solo la academia. Modificar el sistema de evaluación, que no solo se premia a los científicos por sus publicaciones en revistas de alto impacto, sino también todo el trabajo que se hace tomando decisiones o haciendo educación, divulgación, transferencia del conocimiento, y desarrollando habilidades de comunicación, ¿cierto?, para lograr este entendimiento mutuo entre distintos actores. Entonces, teniendo eso en mente, esos desafíos y oportunidades, nace este capítulo con el objeto de poder generar esos espacios de diálogo. Nace con ese espíritu, con el espíritu de abordar esos desafíos y esas oportunidades que encontramos en ese momento. Siguiente. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a la SCB y les dijimos, bueno, queremos hacer un capítulo del Cono Sur, el Eric, en ese tiempo, que no era Eric, no me acuerdo el nombre, pero era un chico de México también, nos quedó mirando así como, ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre hacer un capítulo de muchos países? Porque por lo general los capítulos del SCB son a nivel de ciudad o de universidad en Estados Unidos o de país, pero ya un capítulo así con muchos países era muy raro. Entonces ahí tuvimos que argumentar muy bien por qué necesitábamos un capítulo regional. Y estas fueron las principales razones que les pusimos. Bueno, primero quería recalcar esa imagen que ustedes ven ahí. Es un mapa, un ejercicio que nosotros hicimos en la Universidad de Florida, bien sesgado, por cierto, porque estudiantes latinos en la Universidad de Florida, pero les preguntamos cuáles eran sus colaboraciones. Y muchas eran norte a sur, que son las rojas, y las verdes son las que eran entre países del sur. Y como ustedes ven, son muy poquitas. Obviamente es una muestra muy sesgada, pero yo creo que no es muy alejada de la realidad.
Entonces, la principal razón era que había mucha falta de colaboración entre los países del Cono Sur, como les comentaba anteriormente, que no hay espacios de encuentro entre científicos de diversas disciplinas y profesionales de la conservación, los practitioners, ¿cierto? Los que hacen la práctica, que siempre tenemos problemas como para traducir ese concepto de practitioner, pero les decimos profesionales de la conservación o los que toman las decisiones. Por otra parte, Uruguay y Paraguay tienen muy poca masa crítica para armar su propio capítulo. Entonces, de cierta forma, como siendo un poco solidarios con Uruguay y Paraguay, necesitábamos tener un capítulo más grande para poder incorporarlos a ellos. Y por otra parte, también notábamos que los países tropicales tienen sus congresos, sus organizaciones, ellos se reúnen siempre en la Asociación de Biología Tropical y Conservación, y por qué el Cono Sur no puede tener una instancia parecida de encuentro. Siguiente. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? Tenemos objetivos muy ambiciosos y es lo que vamos a discutir en las lecciones aprendidas, pero últimamente modificamos un poquito nuestro objetivo y la idea es ser una red para el intercambio de información y oportunidades, principalmente, entre diferentes actores y disciplinas que trabajan en pro de la conservación de la biodiversidad en el Cono Sur. Y esta red de intercambio de información, de oportunidades de comunicación, la idea es que en el futuro, o ojalá prontamente, permita promover esfuerzos regionales de conservación, promover la creación de estos espacios de encuentro y discusión entre distintos miembros, y finalmente disminuir esta brecha enorme, ¿cierto?, que se da entre ciencia y práctica. Siguiente. Y yo creo que ahora el paso es para Cristian. Sí, ahora ya es mi turno. Bueno, les voy a comentar un poco de la actualidad del capítulo. El capítulo tiene una directiva de la cual Marcela es la presidenta, y bueno, tiene una estructura bastante simple originalmente, porque bueno, tiene un secretario, un tesorero, un vicepresidente, esa estructura general de toda institución, pero afortunadamente, y también hablando un poco de cómo funciona tal vez la idiosincrasia latinoamericana, muchos de los que iban pasando por la directiva iban quedando como asesores, representando a sus países cuando algún país quedaba sin un representante directo en un cargo electo. Por lo cual tenemos este grupo de 9 personas donde no todos somos parte de la directiva central nuclear que cualquier capítulo puede tener. No es necesario tener 9 personas para tener una directiva de capítulo, pero sí se ha dado este proceso de ir sumando personas activas en el capítulo, y tenemos representación de los 4 países, afortunadamente. Como verán, hay un gran número de compañeros que son de Chile, pero bueno, es algo que se ha ido dando, pero eso es porque también por la masa crítica, justamente lo que hablábamos, ¿no? De Paraguay y Uruguay solamente estamos Viviana y yo representados fuerte en la directiva, después hay algunos otros miembros. Valoramos muchísimo la participación, por supuesto, y en eso se ve bastante bien en cómo está armada la directiva de las mujeres. Tenemos unas mujeres increíbles que han sido presidentes, tanto Marcela como Antonieta también, o sea que estamos teniendo una muy buena paridad de género adentro de las directivas. Después, a nivel de miembros, en este momento contamos con 93 miembros. Esos miembros, como ven en el mapa, están distribuidos en todos los países. En la mayoría de los países hay por lo menos una ciudad incluida en Bolivia y Brasil. También tenemos algunos miembros que están en el exterior, si bien son nacionales de los países del Cono Sur, están en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Australia. Y bueno, es súper interesante entonces esta distribución geográfica que, como ven, van desde Ushuaia, allá al sur de Argentina, hasta Bolivia, ¿sí? En la ciudad de La Paz, lo cual hace muy interesante este capítulo porque bueno, cubre un área muy grande. Y sobre todo, como verán ahí en el gráfico de Torta, la mayoría son profesionales, y con el 61%, y luego sigue un gran número de estudiantes de doctorado, pero incluso tenemos estudiantes de grado.
Y en cuanto al lugar de trabajo, tenemos muchos académicos, pero también hay mucha participación de personas que trabajan en ONGs, en el gobierno, y en empresas privadas. Ahí, como verán, los números no coinciden con el 93, y eso es porque, por supuesto, como se da mucho en Latinoamérica, en el Cono Sur el multiempleo es una realidad constante. Después, bueno, para contarles un poco las actividades que hemos estado realizando, como les decía Marcela, originalmente este capítulo comienza a formarse en 2009, aunque recién en 2016 es cuando se concreta formalmente, o sea, se hace el proceso para poder unirse a la sociedad y se conforma. Ese es el año donde se realizó la reunión que les comentaba Marcela, de la sociedad, de la Binacional de Ecología, y posteriormente nuestro capítulo tuvo una participación en el Congreso de 2017 de Cartagena, donde se presentaron justamente varios capítulos. Hubo un espacio particular para presentar capítulos en una sesión de póster. Ahí está Vivi, que es la que nos fue a representar en ese momento, y como les decía también Marcela al principio, nuestro capítulo tiene el gran desafío de que funciona remotamente, dado que no hay manera de que podamos reunirnos. Nosotros tenemos una reunión mensual más o menos, algún mes se saltea, pero en general tenemos una actividad bastante ardua, con lo cual ya estamos actualidad a esta nueva realidad que nos golpea en esta pandemia, así que no es un impedimento estar lejos o estar recluidos, como en este caso, para poder formar un capítulo y que se funcione. Tal es así que en 2018, como igual queríamos algo presencial, organizamos en el mismo día, que al final fue una semana, encuentros locales en varias ciudades. La idea era que cada país del Cono Sur tuviera por lo menos un encuentro. Logramos tener varios encuentros en Chile, en los otros países, en Asunción, en Uruguay hubo un encuentro, en Argentina no pudimos tener. Pero bueno, la idea es que se puedan dar eventos, así como comentaba Carla antes, eventos en el mismo momento para poder celebrar de alguna manera esa unión. Ese año 2018 fue el año que publicamos este artículo en conjunto también, con lo cual ya estamos trabajando y teniendo un impacto como grupo. Y bueno, y en el 2019 fue un año donde se organizó un encuentro específico que fue llamado como seminario en la región norte de Chile, donde les diría que nuestro grupo más activo. En Valdivia también hay muchos miembros, pero es un grupo muy activo, que se está moviendo mucho, y hasta les diría que tiene como su propia independencia, o sea que este espacio que generó el capítulo del Cono Sur abrió a que pudiera estar otro germen de capítulos solamente ahí. Este año 2019 fue un año de mucho crecimiento a nivel de la interna. Hicimos una discusión profunda para generar un plan estratégico, que es el plan que se generó y que tenemos actualmente, y que, como decía Marcela, es bastante ambicioso. Justo hace poco conversábamos con Marcela que es ambicioso realmente, pero a la vez hay una necesidad de ser ambiciosos en la conservación del Cono Sur. La región está amenazada gravemente por la expansión de frontera agrícola, minería, ¿no? Muchas causas que están afectando gravemente. Entonces, esa ambición, si bien es real, también responde a una realidad de la región. Como objetivos nos pusimos a identificar desafíos y amenazas comunes. La idea de estos capítulos regionales está muy bueno de justamente trabajar en los análisis, en entender nuestras diferentes realidades, las cuales son, a pesar de que estamos todos juntos aquí en el sur y hasta tenemos un origen común muy similar, hay muy diferentes paradigmas de conservación, diría, en una región que relativamente es pequeña. Tenemos como uno de nuestros objetivos principales visibilizar el rol de las mujeres en conservación. Como les decíamos, venimos de 2 presidentas mujeres que las tienen ahí con sus niñas, que es increíble lo que pueden trabajar
a la vez de que pueden cumplir con todos sus roles y aparte estar siempre liderando estos procesos, ¿sí? Esto es súper interesante. La idea también es generar instancias de intercambio constantemente, y ahora Emma les va a comentar un poco más cuáles son esas como instancias más remotas. Fomentar el vínculo interno y con la sociedad central, eso es un gran desafío. Nosotros ya le hemos hablado un poco antes con Javier, sentimos que eso es una cosa que hay que trabajar mucho, que los capítulos tal vez es una cosa, un gran desafío, uno de los principales desafíos, y por eso agradecemos mucho este webinar, porque es una de las cosas que necesitamos trabajar en conjunto, ¿no? O sea, que los capítulos nos vayan quedando como independientes, sino que tengan el gran hilo conductor de la sociedad para poder caminar. Y lo otro es incorporar nuevos miembros. A pesar de que somos 93, queremos seguir incorporando miembros, sabemos que hay muchas personas que están ahí. No lo comenté cuando dije los números, pero cerca de la mitad de los miembros del capítulo no son miembros de la sociedad, si bien algunos por entrar al capítulo se han asociado a la sociedad, no somos mayormente miembros de la sociedad, aunque por supuesto queremos cumplir con los reglamentos y seguir con las líneas. Te voy a pedir ahora, Javier, si puedes habilitarle el micrófono a Emma, así ella puede seguir con la presentación. Creo que ya lo ha hecho. Entonces, gracias Christian y Marcela. Y bueno, ahora voy a comentar un poco los objetivos que tenemos para nuestro futuro cercano, que, bueno, claramente para una red que está intentando abarcar metas tan ambiciosas como la conexión internacional, intersectorial, la comunicación y los métodos de comunicación que tenemos hoy en día son fundamentales, porque casi todo en esta etapa se trata de comunicación, de compartir experiencias, de compartir, como hemos dicho, oportunidades o realmente conversar para generar acuerdos y conocimiento nuevo sobre cuáles son las amenazas. Entonces ahora estamos viendo un reflejo de aún más dependencia sobre métodos digitales, o para ponerlo en una luz más positiva, quizás desarrollo de nuestras capacidades para comunicar digitalmente en estos tiempos de COVID. Entonces, además de conversación entre miembros de diferentes países, lo ideal sería también involucrar en la gestión de nuestra red de comunicaciones a personas de todos los países que forman parte del Cono Sur para tener más representatividad de noticias o de oportunidades que estamos compartiendo. Por ejemplo, han visto que hasta ahora tenemos un componente bastante fuerte desde el lado de Chile, y lo mejor quizás sería tener a una persona gestionando redes sociales de Uruguay, de Argentina, de Brasil, Bolivia y Chile, para que todo se represente mejor en la conversación total. También nuestra idea es ir compartiendo y visibilizando oportunidades entre miembros, para miembros, y también, como dijo, creo que fue la Carla, no me acuerdo si fue Carla o Javier, pero sobre las becas que han otorgado a personas en la región de LACA para realizar investigación o trabajo de posgrado. Eso sería un ejemplo de lo que podríamos visibilizar para miembros, para apoyar que la gente del Cono Sur que está trabajando en conservación tenga acceso a recursos así, para últimamente o finalmente avanzar las metas de conservación de la región. Entonces, por ahora, las redes que estamos usando más son, bueno, principalmente Facebook, donde tenemos la mayor cantidad de gente conectada. Tenemos a más de 1.600 seguidores a nuestra página en Facebook. Y también en Twitter, que ya estamos superando 350 seguidores, y la idea es siempre ir creciendo eso.
Y también tenemos el funcionamiento que tenemos para los que son parte del capítulo y que no tienen que ser parte de la SCB, es un Google Groups, que cualquier persona puede escribir al correo del capítulo para ser agregado al Google Groups y ahí forman parte del listserv o de la lista de correo electrónico y también se intercambian oportunidades, información, preguntas. Si puedes ir a la próxima, por favor. Ya. Bueno, siempre vamos conversando sobre cosas que podríamos hacer mejor, mientras reflexionando también sobre el progreso hacia las metas. Entonces tuvimos una conversación abierta, una conversación franca con la directiva recientemente de nuestro capítulo sobre el hecho de que los objetivos que nos hemos puesto son bastante altos, y que todavía se siente que el progreso es lento. Además, nos hemos dado cuenta que para que no sea una conversación limitada a un grupo pequeño, la idea es siempre involucrar a la mayor cantidad de miembros posible en la actividad del capítulo. Entonces, esa conexión es algo que vamos a tener que priorizar en los años que vienen. Y creemos que también el tema de organización horizontal o vertical es siempre un desafío y un balance. No sé si, Christian, querías compartir tus pensamientos sobre eso, porque fuiste tú que lo pensaste. Bueno, lo que nos sucedía es eso de los roles, definir roles cuando uno crea un capítulo, seguramente esté todavía sin ser muy claro, porque no hay experiencia previa, cuáles son esos roles, y por eso era fundamental esta discusión de horizontal versus vertical, ya que nosotros, si bien establecimos ciertos roles, la horizontalidad se fue dando. Básicamente somos un grupo que ha ido construyendo una amistad, con lo cual a veces es complicado generar verticalidad, pero es fundamental a veces también para poder llevar adelante las cosas. Yo ponía el ejemplo de un hacha, que un hacha tiene una zona puntiaguda, ¿no? Una zona fina, que luego se ensancha hacia la base y permite, una vez que entre, poder sí estar horizontal, pero me parece que es fundamental al principio jugar más con roles claros y después, sin olvidar la horizontalidad, por supuesto, y los espacios de participación, pero es fundamental que aquí haya personas que tengamos el compromiso, que es total. Aquí todos tienen compromiso seguro. La cuestión es lo que dice en el primer punto, la realidad bastante ocupada. Todos tenemos multiempleo seguramente, y todos tenemos familia, amigos, muchas actividades, y esto a veces es, o en general, es tiempo de militancia ambiental, con lo cual ahí es súper importante que se pueda dar esa conjunción entre la capacidad y las ganas y el tiempo disponible, ¿no? Que es muy complicado. Cierto. Entonces, para seguir, bueno, buscamos tener una conexión buena con la SCB y ciertamente con la LACA, dentro de cuyo paraguas estamos básicamente, organizacionalmente, pero también la idea es desarrollar y levantar nuestra propia identidad como CONOSUR. Entonces, viendo cómo hacer eso, ya que la SCB es una organización que empezó en Norteamérica, que tiene la mayor cantidad de capítulos en Norteamérica y por ende una imagen aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, que quizás es algo más gringo o que menos sirve a estos países en el Cono Sur. Eso es lo que estamos intentando combatir o ver cuáles son las preocupaciones y cómo podemos asegurar que sea una experiencia
positiva y realmente productiva en términos de avanzar la conservación de la región y no solo aportar o ampliar una organización netamente norteamericana. Entonces también eso involucra abogar por nuestra presencia hacia arriba y esperar que las cosas puedan progresar en ese respecto. Y bueno, acerca de los componentes dentro del capítulo y el balance que tenemos ahora, como vieron en las láminas que mostramos antes, hay un sesgo fuerte hacia lo académico por ahora, que tampoco es la idea, o sea, la idea sería tener un balance más igual de científico y profesional, como un objetivo grande de nuestro grupo es fortalecer los vínculos y la comunicación entre ciencia, toma de decisiones, práctica, actividad del sector privado, etc. Entonces, alcanzar a más personas e interesar a más personas fuera de la academia para avanzar con eso sería otra lección que hemos aprendido. Y también hemos estado conversando recientemente sobre cuáles son los niveles respectivos de actividad dentro de cada país del Cono Sur, o cuáles son las capacidades. Como dijo Christian, en un país del tamaño de Uruguay, casi todo siempre tiene que involucrar colaboración internacional, porque no logran una masa crítica como para formar un capítulo propio. Y eso los hace que saben súper bien colaborar y se agradece y son geniales. Pero de repente hay países que tienen tanta actividad propia, por ejemplo dentro de Chile, que también se divide en tantos ecosistemas como para formar capítulos más locales, o Argentina, que el caso es igual, que quizás deberían tener también su propia estructura interna o sus propios capítulos locales o nacionales, y cómo ver la coexistencia o la cooperación dentro de todos esos capítulos. También Cono Sur, también LACA, es algo que estamos pensando estos días y estos meses. Entonces, eso ya. Para explicar brevemente o recordar cómo se puede unir, para formar parte del Google Groups, que es la red de comunicación para todo lo que pasa a través de correo electrónico, solo falta enviar un correo a esa dirección, conosur.uf@gmail.com, pidiendo unirse al Google Groups. Y también se puede registrar a través de Sociedad de Conservación Biológica. Si haces eso, también tienes que registrarte para el Google Groups para que te lleguen los correos. Entonces, sí o sí es necesario formar parte del Google Groups o el listserv. Y también, como expliqué, con las redes sociales estamos más activos en Facebook y en Twitter. Y deberían buscarnos ahí. Estamos viendo también la posibilidad bueno, desde ahora tenemos una página de Facebook donde publicamos cosas, pero quizás vamos a ver si será más conducivo a participación si lo abrimos para que todo el mundo pueda publicar cosas, como esas páginas que los miembros van derechamente compartiendo lo que quieren compartir. Entonces estamos siempre en análisis de eso y viendo cómo hacer la cosa mejor. Entonces eso, se agradece mucho la oportunidad de estar aquí, de conversar con ustedes. Y a Javier y Kayla les paso el micrófono de nuevo. Vale, pues muchas gracias a los tres. Tenemos una diapositiva más de Carla sobre los pasos que hay que dar para constituir un capítulo. Así que, Carla,
estoy dando la palabra de nuevo y voy a compartir mi pantalla. Sí, gracias. Y bueno, después de eso vamos a tener unos minutitos para responder preguntas. Así que, bueno, cuando hables, Carla, también te comento que Cecilia estaba preguntando por ahí, Cecilia Barriga desde Perú, sobre cuánta gente hacía falta para formar un capítulo. Me parece que te lo vas a decir ahora. Sí, en realidad, como mencionaba Cristian, pues no necesitan muchas personas. Básicamente solo necesitan conformar una mesa directiva como la que tiene ahorita CONOSUR, un tesorero, un secretario y un presidente. Pueden tener más figuras dentro de su mesa directiva, eso ya depende de cada grupo, pero básicamente son esas 3 figuras las mínimas que deben de tener. Pueden tener, si quieren, un vicepresidente, un secretario y otras funciones, ¿no?, dentro de su mesa directiva, pero básicamente solamente son esas 3 figuras. Y de manera muy rápida y esquemática, para generar un capítulo, pues nada más tienen que reunir, como decían Cristian, Emma y Marcela, nada más las personas que estén interesadas en formar el capítulo, en ser los fundadores del capítulo, y una vez que hayan conseguido a estas personas llenar una hoja de un formato de solicitud, donde básicamente lo que tienen que decir es cuál va a ser la función de cada una de las personas fundadoras del capítulo, después decir cuál va a ser los objetivos, la misión del capítulo, la región que involucra o el nombre del capítulo que ustedes definan, si va a ser dentro de una universidad en particular, de una región como la del Cono Sur, etcétera. Ustedes lo definen, pero sí tienen que tener también una misión y un objetivo ya bien definido. Y también la otra parte es solamente determinar como un plan de acción, digamos, en ese año en particular que ustedes estarían comenzando. ¿Qué actividades consideran que van a tener para llegar a contribuir y alcanzar a ese o esos objetivos y a la misión que tiene su capítulo? Ya que tengan eso, pues ya nada más es la formalización con la sociedad, enviar la documentación. El presidente de la sociedad ratifica y aprueba de alguna manera la formación del capítulo, y ya quedan formalmente registrados y pueden seguir, digamos, con las actividades y demás que se lleven a cabo dentro de los capítulos de la sociedad. Es decir, cada año tendrían que mandar otra vez su actualización de registro, solamente para asegurarnos de que están actualizados, un informe de las actividades que hicieron en el año, si aplicaron para algunos de los fondos que da la sociedad para los capítulos. Obviamente tendrían que informar en qué se usaron esos fondos, las actividades o las personas que se vieron beneficiadas de eso, y ya, básicamente es el único realmente vínculo que tendrían que tener con la sociedad. Una vez al año, y su presidente de su capítulo, cada 3 o 4 meses hay alguna reunión del comité de capítulos de la sociedad, nada más para dar una actualización muy breve de qué ha pasado en su capítulo, y para informarles si hubo recortes en el presupuesto, si no se va a dar ciertos fondos, si no se va a abrir ciertas becas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es algo, digamos, sencillo, es una relación sencilla con la sociedad, pero pues, como decían los colegas de CONOSUR, realmente el trabajo es ya en el capítulo a manera local. Y creo que la siguiente es de preguntas. Ahí está, para contactar a CONOSUR, y también, que ya también les pasó la información Emma, y también para contactarnos a LACA, si tienen algunas otras dudas, sugerencias, quieren formar parte de nosotros o quieren estar también en el congreso virtual que vamos a tener, pues ahí están nuestras redes sociales y con gusto pues los atenderemos.
Y con eso, pues, podemos abrir la sesión de preguntas. Pues sí, muchas gracias, Carla. Gracias a ti. Me parece que, bueno, y a Emma, Marcela y Cristian, ahora podemos pasar a las preguntas y creo que están todos ustedes por defecto en silencio, pero si quieren pueden preguntar, como ya han hecho algunos en el grupo de chat, o alzan la mano o hacen creo que en su usuario pueden enviar una señal a través del chat y yo les doy la palabra y pueden hablar con su voz si es que lo prefieren. Pero teníamos algunas preguntas que se estaban respondiendo en el chat. Creo que se respondieron casi todas, pero... Se respondieron casi todas, sí. Bueno, había alguien que preguntaba cómo saber quién está interesado en una región o si hay alguien ya formando un capítulo. Carla, no sé si quieres responder a eso. Pues en realidad ahorita, y Eric también ahorita está dentro de las personas que están en nuestros participantes, que él es nuestro director de capítulos de LACA. Hasta el momento solamente tenemos a Cono Sur como las personas que están, bueno, ya en un capítulo. No hemos tenido respuesta de nadie más que yo recuerde que esté interesado en formar. Habíamos tenido a alguien de Perú, pero sí, creo que nos están ya escuchando no. Algunos, sí. Sí, pero ya no sé si seguimos con esa formalización del capítulo, más allá de ellos. Claro, el tema es que no existe una base de datos centralizada de gente que esté interesado, porque la idea precisamente es que surjan grupos de personas con un objetivo y con este interés en las distintas regiones. Pero dicho eso, en las preguntas para el registro para este webinar les consultábamos si están interesados en formar algún capítulo y cuál es la región de la que vienen. Entonces, podemos analizar eso una vez terminemos y para aquellas zonas donde veamos que hay una serie de personas interesadas, podemos contactar con ustedes y les preguntaremos que si quieren que los pongamos en contacto con el resto de personas de ese país y ahí ya ustedes pueden iniciar las conversaciones con el resto de personas que estaban interesados. Y si no dieron esa información a la hora de inscribirse, igual escríbanos y quizá por ahí podemos nosotros hacer de intermediario y los incluimos en este correo para ponerlos en contacto con otras personas de su región. Javier, hay una pregunta en el chat que pregunta si existe un capítulo sobre la dimensión cultural en aspectos de conservación. Y ahí comentaron que en el fondo los capítulos son regionales y que los que son por tema son los grupos, ¿cierto? Y en ese aspecto está el grupo de ciencias sociales de la SCB, que ese grupo toca un poco la dimensión humana de la conservación. Correcto, sí, completamente correcto. Básicamente, no es que haya una limitante en cuanto a cómo formar un capítulo, pero sí está dentro de los lineamientos, digamos, y una de las cosas que se mencionan es que pues sí tiene que estar como que focalizado a alguna región más que a algún objetivo en particular. Para eso se crearon los grupos de trabajo. Pero bueno, obviamente cada capítulo, también dentro de cada capítulo es bienvenido de tener el enfoque que guste, como les decía, tienen que tener una misión y un objetivo particular, y puede haber un capítulo que esté regionalizado, pero que su objetivo sea precisamente la parte social dentro de la conservación. Muy bien. Y bueno, y siendo algo regionalizado, también preguntaba José Miguel Gaputi si estuvieran pensando en un capítulo que involucra más de una región, cómo tendría que ser el proceso, esta búsqueda de objetivos o misión. Pero bueno, en realidad hemos visto el ejemplo de Cono Sur como excepcionalmente varios países o regiones relativamente grandes han conformado un solo capítulo, aunque no es lo habitual, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, en realidad, básicamente tiene que ser pues gente que esté interesada y que esté más que interesada en contribuir y realmente en formar esta parte de las conexiones, etcétera, ¿no? Y ahora, bueno, lo estamos viendo, todo ahora es virtual, digital y a muy grandes distancias, entonces
pues ahora creo que ya es mucho más sencillo que pudiéramos hacer otro capítulo regional que incluyera muchos otros países, aunque fueran distancias muy grandes. Hay también una pregunta para Cono Sur de Jorge Zamorano, que se preguntaba si existen metas a corto plazo como la organización de un congreso presencial del capítulo Cono Sur. En realidad, ahora pregunta, pero también recordar que existe el Congreso Regional de la ACA, donde por supuesto el Cono Sur tiene un espacio disponible. Sí, lo hemos Pero, pensado muchas veces al hacer un congreso presencial, pero siempre topamos en el tema de los recursos económicos y en la capacidad humana que tenemos como directiva de organizar un congreso. Ahora, Jorge Zamorano, él es estudiante de la Universidad de Chile y el año pasado, en octubre, organizaron un congreso de estudiantes de conservación de la Universidad de Chile. Entonces estamos viendo también motivándolos a ellos a ver si quieren organizar otro congreso de estudiantes, pero no solo de la Universidad de Chile, y ahí poder unir fuerzas y organizarlo como Cono Sur, con la Universidad de Chile. Pero es un tema que nos ronda hace tiempo, pero esa es como nuestra gran limitante. No sé, Cristian, si quieres decir algo al respecto. Ah, Javier, ¿lo puedes? sí, por Porque supuesto. también nos llegó desde Temuco, también se estaban ofreciendo para hacer sede. ¿Te acuerdas? Sí, eso, ¿no? El encuentro presencial, ni que hablar, que es algo que es súper rico, pero bueno, hasta ahora no lo hemos podido concretar, pero sin duda a medida que vaya creciendo la masa crítica, se puede generar. Estos encuentros que también hicimos locales, que hicimos uno, igual estuvieron interesantes, sí, porque bueno, fue un saber que al otro lado de la cordillera había alguien que estaba haciendo lo mismo, eso estaba muy bueno. Hemos intentado generar también algún otro como día para poder hacer acciones en conjunto, para encontrarnos en un mismo día temporalmente, ya que no los podemos hacer espacialmente. Así que esperemos que en breve podamos hacer algo. No creo que con la realidad actual podamos pensar en hacer un congreso, pero bueno. Y había una compañera que escribía de Patagonia, o de Argentina. No. Bueno, había dos. Una de Punta Arenas, en Patagonia, de Chile, y otra compañera de Argentina. Ni que hablar, que bienvenidas a participar del capítulo. Nos escriben y estamos en contacto. Y bueno, pero por supuesto que si hay interés también de generar otros capítulos, no, para nada celosos, al contrario, un poco nos sentimos solos y es bueno entonces tener como otros capítulos, otras experiencias. Sí, Y, ahí. y decía de dejar también, por supuesto que estamos a las órdenes para todos aquellos que quieran tener un poco más de detalle o conversar sobre las experiencias, estamos a las órdenes. Sí, respecto a ese comentario de Sofía, que ella pregunta si en el fondo, como está en Argentina, si mejor se une al nuestro o si crea uno nuevo. Depende, nosotros obviamente bienvenida si quieres sumarte, pero también depende del objetivo que ella tenga en mente y con la gente que esté en conversaciones, porque si es un objetivo quizás un poco distinto al nuestro, quizás vale la pena armar otro capítulo, y el que exista otro capítulo no quiere decir que somos competencias, sino que al contrario, como decía Cristian, mejor para no sentirnos tan solitos. Por ejemplo, acá en Chile, en Coquimbo, hay un grupo súper potente que yo creo que da para que ellos hagan su propio capítulo y así no tengan que todo el tiempo estar pasando por la directiva nuestra, que quizás es media lenta. Entonces depende de lo que quieran hacer. Yo creo que también puedes tener tu propio capítulo y también puedes estar en el nuestro, no es excluyente, no tienes que elegir uno de los dos. Sí, eso no es menor, Marcela, de lo último que dijiste. Uno puede estar en un grupo de trabajo, en un capítulo, o sea que eso depende de cada uno. Hasta donde sé la sociedad da como elección, pero uno podría estar en múltiples grupos, ¿verdad, Javier y Carla? No sé. Yo por lo menos sé, yo estoy por ejemplo en un grupo de trabajo aparte del capítulo, sé que por lo menos en dos suborganizaciones se puede estar, no sé cómo es la multiplicidad de organizaciones que se puede participar. Sí, yo también estoy en el grupo de ciencias sociales también.
ahí como más espectadora, y en el de Cono Sur, claro, la directiva, pero entiendo que uno podría ser de la directiva de las dos organizaciones y entiendo que no hay problema. Sí. También Eric, que es nuestro director de capítulos, quería comentar algo. Sí, hola, muchas gracias Javier y gracias por organizarlo. Hola Marcela. Hola, Otra vez. Eric. Muchas gracias a todos y pues acá el agradecimiento especial a Javier por haber tomado un poco mis actividades y pues quiero aprovechar ahorita para preguntarles a todos, nos pueden mandar un correo de qué esperan para el Congreso, ya que va a ser ahorita digital. ¿Y qué estrategias se les ocurren como para fomentar la interacción entre los diferentes miembros? Eso podría estar como muy interesante porque podría ser un foro en el que podrían conocer más personas para formar chapters. Entonces, espero sus recomendaciones y consejos. Súper. Gracias. Sí, gracias Eric. La verdad que el Congreso puede ser una buena oportunidad también, ahora que está cerquita, para coordinar esfuerzos en este sentido. No sé si tenemos alguna pregunta más, nos estamos pasando un poco de la hora y ya alguna gente se está marchando, pero... Bueno, ahí Jorge Zamorano dice que tienen espacio en la Universidad de Chile, si queremos hacer el congreso. Vale, pues ya parece que empieza a haber voluntarios. Carla estaba intentando... Ahora. Sí, gracias, Javier. Bueno, sí, creo que sí, ya nos habíamos pasado de la hora, entonces, pero si tienen cualquier otra pregunta, pues ahí están nuestras redes sociales, con gusto lo podemos platicar y seguir en contacto. Y pues esperamos verlos, aunque sea de manera virtual, en la conferencia, que en breve también les estaremos confirmando la fecha a la que se ha movido. Y también, si tienen ideas de quién quiere dar otro webinar de su investigación, de sus experiencias, estamos abiertos ahorita ahora sí que a cualquier idea para otro webinar y en esta época en la que nos hacen a veces falta algunas distracciones, pues no estaría de más tener algún webinar sobre sus experiencias y su investigación, etcétera. Y estaríamos felices de poderlo transmitir. Muy bien, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, con eso podríamos dar por finalizado el primer webinar. Muchísimas gracias, ¿Sí? Javier, Carla. Gracias a todos. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias Bueno, y sigan. Sí, muchas gracias a todos. Estén atentos a las redes sociales y ya escucharán del próximo webinar y esperamos volver a verlos pronto allí y en el Congreso. Exacto. Sí. Lo bueno es que el Congreso es virtual, así que vamos a poder participar hartos desde el Cono Sur. Exactamente. Excelente. Muy bien, pues que todos estén bien, manténganse saludables y a salvo. Gracias a ustedes. Fue bueno verlos y conocerlos. Bye. Igualmente. Chao. Chao, bye. Chao. Hasta luego. Bye, Javier. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Voy a ver.